Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, gracias. Primero algunos avisos. El primero es de que están los resultados del segundo parcial publicado en EVA y la idea es de que aquel estudiante que considere que le hemos corregido mal alguno de los ejercicios, el parcial, o quiera saber en qué fue que se equivocó, la idea es de que nos escriban y diciendo básicamente cuál es el ejercicio que quieren ver y nosotros nos comunicamos para, digamos, hacer algo así como una muestra. Hoy por hoy los ejercicios los tiene, cada uno de nosotros tiene un ejercicio, por eso es que le decimos que se identifique el ejercicio por el cual quieren preguntar y nos ponemos en contacto para ver cómo hacemos la muestra. Bueno, ese es el primer tema. Y después, como consecuencia de la reunión que tuvimos el día de ayer, decidimos tomar algunos cambios en las evaluaciones del curso, muchas de las cuales, o sea, o básicamente que fueron propuestas por ustedes y nos parecieron razonables. La primera es dejar sin efecto la tercera tarea, es decir, van a ser solamente 2 tareas, las de este curso, y los 4 puntos que estaban en juego se distribuyen de la forma siguiente. 2 puntos pasan a la tarea 2, que ahora en vez de tener 4 puntos va a tener 6, y las próximas evaluaciones cortas, en vez de tener asignársele 3 puntos como máximo, se le asignarán 4 puntos como máximo. El segundo tema es de que para la tarea 2 extendimos por 2 semanas más el plazo de entrega. El tercer tema es sobre las evaluaciones cortas y lo que decidimos fue aquellos estudiantes que a la fecha de realizarse el tercer parcial, es decir, cuando ya se hicieron las evaluaciones cortas restantes y se entregó la tarea 2, tengan menos de 30 puntos, les vamos a habilitar todas las evaluaciones cortas que no hicieron para que puedan hacerlas. Y la última, digamos que todavía no tenemos una respuesta definitiva, es sobre un eventual parcial de repesca. Lo que sí, digamos, eso ya estaba establecido, es de que luego de terminado el curso, o sea, en la semana siguiente, vamos a tener una instancia de recuperación para aquellos estudiantes que les falta hacer algunos de los parciales, lo puedan hacer en esa oportunidad. Y hasta ahí es lo que hemos avanzado. Después veremos cómo continuamos. ¿De acuerdo? Bueno, nos está quedando muy poquito y tenemos unos cuantos temas aún cuya intención es tratar de verlos. Y vamos a tener, digamos, algunas clases intensivas en el sentido de que la idea es dar un capítulo, que no son de los extensos, en una clase. Bien, vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta, alguna acotación que quieran hacer sobre estos cambios que hemos hecho? Bueno, vamos a retomar el tema que habíamos visto
la clase antes del parcial y hacemos un pequeño repaso de lo que habíamos visto de inductancia. Bueno, la última clase habíamos introducido el concepto de inductancia y en particular habíamos comenzado con el de inductancia mutua, que para entender un poco el sentido físico de este nuevo concepto, tenemos la siguiente configuración. Tenemos dos espiras, digamos, mejor dicho, dos bobinas formadas por un número de espiras n cada uno. N1 tiene la espira 1, la bobina 1 y la bobina 2 tiene N2 espiras. Entonces tenemos de que si por la bobina 1 circula una determinada corriente I1, esa corriente va a generar un campo magnético B que va a producir en la espira 2 un determinado flujo magnético que lo represento por la letra, por el símbolo Phi sub B2. A la espera, perdón, a ver. Estaba admitiendo una persona. Bueno, entonces, si yo hago de que la corriente 1 varíe en el tiempo, por lo tanto va a variar el campo magnético B generado y por lo tanto va a variar el flujo magnético en la bobina 2. Y por lo tanto, en la bobina 2 se va a generar una FEM epsilon 2 que va a estar dada por la variación con respecto al tiempo del flujo magnético en cada una de las espiras de la bobina 2 multiplicado por el número de espiras. A su vez, digamos, esta variación del flujo magnético va a depender de cómo cambia la corriente en la bobina 1, que es la que genera el campo magnético. Entonces, queremos establecer una proporcionalidad entre el flujo magnético que surge en la bobina 2 con respecto a la corriente que, digamos, circula por la bobina número 1. Entonces se define un coeficiente de proporcionalidad que se llama inductancia mutua y que cuando tenemos la relación entre el flujo que se crea en la bobina 2 con respecto a la corriente que circula por la corriente 1, la denominamos M sub 2, 1, se define como el cociente entre el flujo magnético total en la bobina 2 dividido la corriente que circula por la bobina número 1, es decir, la corriente I1. Bueno, se prueba de que cuando no estamos en materiales que no tengan un comportamiento lineal del campo magnético, es decir, que tengan un factor K sub M que sea lineal, que los coeficientes M sub 2, 1 y M sub 1, 2, que relacionaría el flujo magnético total en la bobina 1 con respecto a la corriente que circula por la bobina 2, son iguales. Entonces se puede establecer de que las FEMs inducidas se pueden escribir a través de un coeficiente único para el par de bobinas que las simbolizamos simplemente con la letra M. Y se definen, ya sea para la bobina 1 o para la bobina 2, a través de estas expresiones. La unidad de la inductancia mutua en el sistema internacional es el Henry, que, digamos, va a tener como unidades el cociente entre la unidad
correspondiente al flujo magnético sobre la unidad correspondiente a la corriente, es decir, Weber sobre Ampere. Extendiendo este concepto, nosotros podemos ver de que en un circuito cualquiera, si nosotros tenemos una bobina, se va a generar una FEM inducida debido a la corriente que circula por la propia bobina. Entonces, definimos el coeficiente de autoinductancia o inductancia a secas y lo representamos con la letra L como el cociente entre el flujo magnético total que atraviesa a la espira, al elemento que, digamos, que forma el campo magnético, es decir, el flujo magnético a través de cada una de las espiras multiplicada por el número de espiras, dividido la corriente que circula por la misma. Entonces, se puede establecer la relación a partir de esta definición de que el número de espiras por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a la autoinductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, a partir de esta nueva magnitud, podemos expresar que la FEM inducida en esta bobina la podemos determinar como el producto de la autoinductancia multiplicada por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Este signo de menos proviene de la propia ley de Faraday o de la ley de Lenz. Extendiendo un poquito más el concepto de inductancia, nosotros vimos que si tenemos en un circuito un elemento, un inductor, una bobina, habíamos visto de que la diferencia de potencial B a B que hay entre los extremos del inductor es justamente igual y contrario a la FEM que genera el elemento. Es decir, que es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es decir, este B a B es igual y opuesto a la FEM debido a la ley de Faraday que generaba. Y finalmente, lo que habíamos visto era la energía del campo magnético. Y habíamos dicho que así como para un capacitor teníamos de que el mismo representaba un elemento para almacenamiento del campo eléctrico, teníamos de que el inductor se comportaba como un elemento capaz de almacenar energía, pero ahora correspondiente al campo magnético. Bueno, la potencia que estaría entregando la fuente sería, digamos, la diferencia de potencial que tiene entre los extremos del inductor multiplicado por la corriente I que está entregando. Y esto lo podemos expresar en función de la diferencia de potencial a través de la variación de la corriente con respecto al tiempo y de la inductancia. Si nosotros integramos esta expresión entre 0 y la corriente final I mayúscula, obteníamos de que la corriente total almacenada por el inductor era igual a 1/2 de L por I cuadrado. Y lo último, digamos, que habíamos llegado a ver es el concepto de densidad de energía magnética, que si bien lo habíamos mostrado el resultado para un ejemplo específico, que era, digamos,
para el caso de un toroide, al igual de lo que habíamos hecho para la densidad de energía eléctrica con el capacitor de placas planas paralelas, en el que dijimos de que el resultado que obtuvimos de la densidad de energía eléctrica eh, era un valor determinado a través de ese ejemplo. Ahora la densidad de energía magnética que obtuvimos para el caso del toroide a través de la energía magnética total dividido su volumen, obtuvimos de que la densidad de energía magnética era proporcional al cuadrado del campo magnético dividido 2 veces la permeabilidad del medio. Que si tenía, digamos, un medio como el vacío, la permeabilidad la expresaba como mu0, y si tenía otro medio magnético, la expresó a través de mu, es decir, K sub m por mu0. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien, sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto. Y vamos a hacer el ejercicio del nuevo repartido, del repartido 9, el ejercicio 10. Bueno, el ejercicio 10 refiere a un cable coaxial. Un cable coaxial que está constituido por 2 cascarones cilíndricos coaxiales. Es decir, son 2 conductores en los que la parte metálica tiene un espesor, digamos, muy pequeñito, es decir, se comporta como una cáscara. Es decir, de que en el interior de R1, digamos, no es macizo. Entonces, tenemos de que un cable coaxial se compone de 2 conductores de paredes delgadas de radios R1 y R2. La corriente I circula en un sentido por el cilindro interior y en el sentido contrario en el cilindro exterior. Entonces, lo que pide es hallar y representar el campo magnético creado por el cable coaxial. Segundo, demostrar que la densidad de energía magnética en la región comprendida entre los cilindros vale esta expresión. Después, hallar la energía magnética total U sub m en un volumen de longitud L comprendida entre los dos cilindros, y para eso hacen la sugerencia que calcule la energía de un elemento de volumen de la corteza cilíndrica de longitud L por diferencial B, perdón, donde el diferencial B lo expreso como 2πr, es decir, el valor de la circunferencia, por dr, que vendría a ser el espesor, y por L, que sería la longitud. Luego dice que utilizando el resultado de la parte C, y que la energía magnética la puedo escribir como el producto de la inductancia por el cuadrado de la corriente sobre 2, calcule la inductancia por unidad de longitud, L mayúscula sobre L. Y después pide que calculemos el flujo magnético que atraviesa el área rectangular entre los lados Eris y R2 menos R1, es decir, la que atravesaría esta superficie, ¿sí? O sea, un rectángulo que va, digamos, desde R1 a R2 y a lo largo de toda la longitud, que está comprendida entre los 2 conductores, y demostrar que la autoinducción por unidad de longitud puede hallarse a través de la expresión el flujo magnético multiplicado por el flujo magnético, que es igual a L por I. ¿De acuerdo? Bueno, la primera parte, digamos, corresponde a los temas anteriores. Y bueno, vamos a calcularlo a través de la ley de Ampère. Es decir, suponemos de que estamos despreciando los efectos de borde,
entonces el campo magnético va a ser simétrico con respecto, digamos, a una superficie cilíndrica que sea coaxial a los cilindros. Por lo tanto, la ley de Ampère me decía de que la circulación del campo magnético B a través de cualquier curva cerrada era igual a mu0 por la corriente que atravesaba cualquier superficie cuyo borde, cuya frontera era esa curva C. Como el campo magnético que crea un conductor de longitud infinita tiene, digamos, una simetría cilíndrica, si yo planteo como curva cerrada una circunferencia de radio R que sea, digamos, que esté centrado en el eje de los cilindros, voy a tener de que la circulación del campo magnético, como el campo magnético es uniforme a lo largo de toda la circunferencia y es colineal al vector dl a través de esa circunferencia, voy a tener de que el producto escalar de B por dl va a ser simplemente el producto de los módulos. Como el campo magnético es uniforme, se puede sacar fuera de la integral, obtengo como resultado de que la circulación es igual al módulo del campo magnético B evaluado en esa circunferencia de radio R, es decir, a una distancia R, multiplicado por el valor de la circunferencia de radio R variable, es decir, 2πr. Entonces, la ley de Ampère lo que me estaría diciendo es de que esta circulación va a ser igual a mu0 multiplicada por la corriente que atraviesa esa superficie. Como superficie voy a considerar el círculo que está encerrado por la circunferencia. Y entonces, en función de dónde sitúe R, es decir, si R es menor que R1, si está comprendido entre R1 y R2 o es mayor que R2, las corrientes encerradas van a ser distintas. Por ejemplo, si tengo un R menor que R1, es decir, que está por acá adentro, ¿cuál sería la corriente que tengo encerrada o que es atravesada por ese que atraviesa ese círculo de radio R menor a R1? ¿Qué corriente le estaría atravesando? Acá adentro. ¿Tengo corriente? ¿Te referís a R chica menor que R1? Efectivamente. Si R chica es Y la menor que corriente R1. es cero, ¿no? La corriente es cero, porque esto, digamos, es un cascarón, o sea, no es macizo. Entonces, la corriente encerrada para un R menor que R1 va a ser cero. Por lo tanto, el campo magnético, es decir, a partir de esta expresión de que la circulación de B a lo largo de la circunferencia es igual a mu0 por la corriente que va a depender de la posición de esa curva R, y como es cero, voy a tener que el campo magnético va a ser cero para todos los R menor que R1. Entre R1 y R2, lo que voy a tener ahora es que la corriente encerrada va a ser la que circula por el cilindro de radio R1. Y por lo tanto, en este caso, el campo magnético va a ser igual a mu0 por I sobre 2πr, que es el resultado que obtengo cuando estoy considerando un conductor de longitud infinita y la curva, digamos, a través de cual calculo la circulación, está por fuera del conductor. Y finalmente,
para un R mayor que R2, es decir, que está por acá afuera, la corriente total encerrada va a ser 0, porque estoy, por un lado, considerando la corriente del conductor interior que va en un sentido y la corriente que pasa por el cilindro exterior que va en sentido contrario. Y como las dos son iguales, la corriente neta es 0. Y por lo tanto, el campo magnético va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, hasta acá no hay nada nuevo, digamos, de lo que hemos visto de inductancia. A partir de la siguiente parte es donde comienzan las aplicaciones de los nuevos conceptos. Entonces, la parte B me pedía que calculara la densidad de energía magnética. Y por lo que vimos, suponiendo, digamos, que estoy considerando un medio que tiene una permitividad que la modelo como mu0, la densidad de energía magnética es igual al cuadrado del campo magnético dividido 2 mu0. Entonces, en el único lugar donde tengo densidad de energía magnética es entre los dos cilindros donde existe un campo magnético. En el resto de las regiones el campo magnético es 0. Y bueno, haciendo, digamos, el cálculo, es decir, multiplicando al cuadrado el valor del campo magnético que habíamos obtenido para la región comprendida entre el cilindro interior y el exterior, y multiplicándolo por 1 sobre 2π0, obtengo esta expresión para la densidad de energía magnética. En la siguiente pregunta me piden que calcule digamos, la energía magnética que, digamos, tengo en esa región. Y para eso voy a calcular primero el diferencial de energía magnética. Y el diferencial de energía magnética lo puedo escribir como la densidad de energía magnética multiplicada por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen voy a utilizar el sugerido en la letra. Es decir, es un cascarón cilíndrico de un radio R variable y que tiene un espesor diferencial R y que tiene una longitud que en este caso la llamé H. Entonces, haciendo ese cálculo, es decir, el producto de estos dos factores, obtengo que el diferencial de energía magnética está dada por esta expresión. Una constante que es mu0 por h por i cuadrado dividido 2pi multiplicado por el diferencial R dividido R. Ahora bien, si yo quiero calcular la energía magnética total entre los dos cilindros, tengo que integrar esto entre R1 y R2. Bueno, haciendo, digamos, esta integral, ¿no? Esto es constante y voy a tener la primitiva de diferencial R sobre R, que como recordarán, es igual al logaritmo neperiano de R, evaluado entre R2 y R1. La diferencia del logaritmo de R2 menos el logaritmo de R1 lo puedo escribir como el logaritmo del cociente entre R2 y R1. Por lo tanto, la energía magnética me queda que es igual a mu0 por h por i cuadrado dividido 4pi multiplicado por el logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Bueno, la siguiente parte es ver de que utilizando el resultado
anterior y de que la energía magnética la puedo expresar como L por I cuadrado sobre 2, determinar cuánto vale la inducción por unidad de longitud. Bueno, y escribiendo esta expresión, ¿sí? Es decir, que la energía magnética es igual a L por I cuadrado sobre 2, puedo despejar cuánto vale L y obtengo esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, este era, digamos, un ejemplo de aplicación de los conceptos que estábamos viendo. Ahora vamos a ver, ¿alguna pregunta? Ahora vamos a ver, entonces, los diferentes circuitos. Vamos a ver, digamos, nosotros hemos estudiado, digamos, circuitos en que incluíamos una FEM y, por ejemplo, un resistor. También vimos un circuito en que teníamos un resistor y un capacitor. Y ahora vamos a estudiar la introducción de una bobina en los distintos circuitos. Es decir, vamos a ver en primera instancia el circuito RL. Es decir, un circuito... Ah, me faltó esta parte, perdón. Me había faltado calcular el flujo magnético que atraviesa un área rectangular de lados L y R2 menos R1 comprendido entre los conductores y demostrar que la autoinducción por unidad de longitud puede hallarse a partir de la expresión phi sub m igual L por I. Bueno, me piden que calcule el flujo magnético a través de esta superficie. Para poder calcular el flujo magnético, como el campo magnético no es uniforme, voy a tener que calcular a través de una integral. Esperen que estoy admitiendo un compañero. Bien. Como siempre, el diferencial de flujo magnético es igual al campo magnético multiplicado por el diferencial de área. Y como diferencial de área, voy a considerar un rectangulito de largo h y espesor diferencial r. ¿De acuerdo? El campo magnético BDR es el campo magnético que había calculado en la parte A y que habíamos visto que era mu0 por I sobre 2πr. Entonces, haciendo, digamos, el cálculo ¿sí? mu0 sobre 2πr multiplicado por h de r, me va a quedar de vuelta, digamos, sacando el factor, digamos, que no depende de r, me va a quedar que el flujo magnético va a ser igual a mu0 por h por I sobre 2pi y multiplicado por el logaritmo de R2 sobre R1. Y ahora, como había visto de que el flujo magnético lo puedo expresar como L por I, digamos, si yo acá elimino la I, digamos, lo que me queda va a ser la autoinductancia, es decir, la inductancia, y que obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido mediante el cálculo a través de la energía magnética. ¿De acuerdo? Perdonen que me había quedado esto en el estribo. Bien, volviendo al tema de los circuitos, vamos a empezar a analizar la situación de un circuito RL. Es decir, un circuito en el que tengo como elemento adicional a un resistor, tengo una determinada bobina que la caracterizo por su inductancia L. Bueno, entonces supongo que, digamos,
en primera instancia, hago, digamos, de que almacene una determinada energía magnética, es decir, primero cierro el interruptor S1 y tengo abierto S2, digamos, se establece una determinada corriente, el efecto de lo que va a originar el inductor es impedir los cambios bruscos de corriente. Entonces se va a generar una FEM que va a tratar de evitar de que la corriente, digamos, aumente, digamos, en forma rápida. Entonces, como la corriente no puede cambiar súbitamente a cero, digamos, de cero hasta un valor final en un intervalo de tiempo muy pequeño, porque si no, digamos, produciría que la derivada, o sea, la variación de corriente con respecto al tiempo tendería a infinito y por lo tanto también la FEM. Lo que va a hacer, digamos, el inductor es de que la corriente comienza a decrecer en forma, digamos, despacio, y que ese crecimiento va a depender del valor de L en el circuito. ¿De acuerdo? Bueno, una vez, digamos, de que, digamos, mientras estoy cargando mientras estoy cargando, digamos, al circuito, es decir, mientras tengo cerrado C1 y abierto S2, es decir, comienza a circular una corriente que al principio es nula y después va creciendo hasta un determinado valor máximo, en el que, digamos, el inductor va a generar una FEM que se oponga a la FEM exterior. Tengo que la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia, mientras circula una corriente I que varía en el tiempo, va a ser igual a I por R, es decir, la diferencia entre A y B es I por R, y la diferencia de potencial que tengo entre B y C, es decir, entre los extremos del inductor, va a ser L por la derivada de I con respecto al tiempo. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la expresión de la corriente mientras, digamos, está creciendo en el circuito. Para eso vamos a resolver una ecuación diferencial que tiene, digamos, una cierta semejanza a la ecuación diferencial que habíamos visto cuando analizamos la carga de un capacitor. Bueno, las diferencias de potenciales son las que había mencionado. Por lo tanto, si yo aplico la regla de Kirchhoff para las mallas, voy a tener de que la FEM que está entregando la batería es igual a las caídas de potencial que tengo en cada uno de los dos elementos. Entonces, puedo despejar de esta ecuación cuánto vale dI sobre dt, es decir, para resolver esta ecuación diferencial lo que voy a hacer es separar las variables. En este caso, sí se pueden separar las variables, es decir, por un lado I y por el otro lado T, y digamos, para resolver esta ecuación integro ambos miembros de la igualdad. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a separar las variables. En primera instancia, si yo despejo de I la derivada de la corriente con respecto al tiempo, me va a quedar que es igual a esta expresión. Ahora, puedo sacar factor común R en el numerador y obtengo lo siguiente. Entonces ahora estoy en condiciones de poder separar las variables pasando este factor que está en el segundo miembro, que multiplica R al primer miembro dividiendo,
y pasando el diferencial de tiempo para el segundo miembro. Entonces, lo que obtengo es esta expresión. Es decir, que la derivada de I dividido I menos epsilon sobre R es igual a menos R sobre L multiplicado por el diferencial de tiempo. Entonces, esta ecuación, esta igualdad, la voy a integrar en I y en T. Cuando T vale 0, la corriente inicial vale 0. Y para un tiempo T genérico, la corriente vale una corriente I genérica. Entonces, planteando esta igualdad de integrales y, digamos, integrando ambos miembros de la igualdad, acá voy a tener, digamos, de que en el primer miembro tengo básicamente DI sobre I menos una constante y por lo tanto esto va a ser igual a el logaritmo neperiano del denominador. Y acá, digamos, me va a quedar simplemente en el segundo miembro menos R sobre L, que lo saco fuera de la integral, y me va a quedar la integral entre 0 y t del diferencial de tiempo. ¿Sí? Perdón. Entonces, este resultado, ¿no? Calculando las primitivas y evaluándolo en los límites de integración, me da esta expresión que la puedo seguir simplificando. Es decir, elevo ambos miembros a la E y voy a tener de que el argumento del logaritmo va a ser igual a E a la menos R sobre L por T. Y finalmente, manipulando un poco esta expresión y sacando factor común epsilon sobre R, obtengo de que la corriente es igual a I es igual a epsilon sobre R multiplicado por 1 menos E a la menos R sobre L multiplicado por T. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron en este desarrollo? Sí, sí. Bien. Ahora, vamos a ver qué formas tienen esta expresión. ¿Qué unidad les parece que tiene que tener R sobre L? Mirando esta expresión. La resistencia dividido la inductancia. 1 sobre tiempo. 1 sobre tiempo, perfecto. Porque el argumento del exponencial tiene que ser dimensionado. Y acá aparece explícitamente el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces llegamos a esta expresión de la corriente. Entonces, si nosotros lo representamos gráficamente, vemos de que la corriente comienza inicialmente en t igual 0 igual a 0, y a medida que va pasando el tiempo, va creciendo hasta que en un tiempo en el que t tiende a infinito, esta expresión, digamos, el exponente de E tiende a menos infinito y por lo tanto E a la menos infinito tiende a 0, entonces la corriente en forma asintótica para un tiempo t tendiendo a infinito tiende a la corriente máxima que sería epsilon sobre R. Bueno, si yo quiero calcular cuánto vale la derivada de la corriente con respecto al tiempo, derivo con respecto al tiempo y entonces la derivada de esto me da lo siguiente, o sea, el factor 1, digamos, cuando lo derivo con respecto al tiempo me va a desaparecer y me queda la derivada de epsilon por R
de menos epsilon por R multiplicado por E a la menos RL sobre T, cuya derivada me da esta expresión. Entonces, podemos observar lo siguiente. Como les decía, en T igual a 0, la corriente vale 0 y la derivada derivada de I con respecto al tiempo es igual a epsilon sobre L. Acá tengo que arreglar, ¿tá? Me faltó el signo de dividido. Y conforme el tiempo tiende a infinito, ¿sí? La corriente tiende a un valor igual a epsilon sobre R, ¿sí? Y la derivada de I con respecto al tiempo tiende a 0. Acá también tengo que arreglarlo. Bueno, al igual que habíamos visto para el circuito RC, podemos definir una constante de tiempo que la vamos a denotar con la letra tau y que en este caso el tau va a ser L sobre R. Es decir, esta constante de tiempo va a tener dimensiones de tiempo. Fíjense que cuando el tiempo es igual a tau, es decir, igual a L sobre R, el valor de la corriente sube a un valor igual a 1 menos 1 sobre E por la corriente máxima, es decir, al 63%. Si yo considero mayores valores de la constante de tiempo, es decir, quiero evaluar cuánto vale la corriente para, digamos, tiempos igual a 2 taus, 5 taus o 10 taus, obtengo valores como las que escribo acá. Por ejemplo, para 2 tau, la corriente alcanza el 86% del valor final, para 5 tau al 99,3% y para 10 tau llega al 99,995%. ¿De acuerdo? Bueno, la rapidez instantánea con que la fuente de energía, perdón, con que la fuente entrega energía al circuito, es decir, la potencia que está entregando, es igual a epsilon por I. Esa, digamos, energía que está entregando, en parte se va a disipar en la resistencia a través de efecto Joule, es decir, a través de un término igual a I cuadrado por R, y también se va a almacenar en el inductor dado por el producto de la corriente por la diferencia de potencial que tengo entre los extremos del inductor, que como vimos valía L por la derivada de I con respecto al tiempo. Entonces, a partir, digamos, de la ecuación original del circuito, lo multiplico por I a la ecuación y reordeno un poco, obtengo la siguiente ecuación que me representa el balance de energía en el circuito LR. Es decir, la potencia que está entregando la fuente, es decir, epsilon por I, se comparte en la potencia que está disipando la resistencia a través del aumento de la energía interna del resistor y a través del almacenamiento de energía que está teniendo en su campo magnético el inductor. Es decir, es un proceso muy similar a el análisis que habíamos hecho de la potencia para un circuito
RC en el proceso de carga del capacitor. ¿Alguna pregunta? ¿Me pudieron seguir, digamos, en el desarrollo, digamos, de la deducción de cuánto vale la corriente en función del tiempo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando en el circuito que tenía originalmente abro el interruptor de arriba, es decir, el que comunicaba a la fuente, y cierro el interruptor que estaba de abajo. Algo similar a lo que habíamos hecho para el circuito RC, es decir, cierro ese 1 y abro ese 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La energía que tenía almacenado el inductor como energía magnética me va a generar, digamos, que, digamos, circule una determinada corriente y que se va a disipar la energía en el resistor. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora digamos, la ecuación que representaría al circuito es la misma que la anterior, con la única diferencia que epsilon ahora no tengo, es igual a 0, es decir, no tengo la fuente. Por lo tanto, tengo esta expresión que la voy a resolver en forma similar, aunque es bastante más sencillo hacer la separación de las variables. Entonces, por un lado pongo la corriente en el primer miembro y en el segundo miembro lo que no depende de la corriente. Integro nuevamente, pero ahora, digamos, cuando voy a integrar en el tiempo inicial, voy a tener una corriente que no es cero, sino era la corriente que tenía cuando, digamos, se había establecido el sistema de régimen, es decir, lo que podía haber sido la corriente máxima, que la voy a llamar en este caso I0. Y digamos, y quiero calcular cuánto vale la corriente para un tiempo t genérico. Entonces, los límites de integración, ¿sí alguien quería acotar algo? Entonces, los límites de integración ahora son entre 0 y t para el tiempo y entre I0 y una I, digamos, que va a depender del tiempo. Bueno, la primitiva va a ser similar y lo que voy a obtener es de que la corriente va a tener esta dependencia con respecto al tiempo, es decir, que va a ser I0 por E a la menos R sobre L multiplicado por T. Es decir, el decaimiento de la corriente en el circuito va a estar dada por esta ecuación. Y ahora, en este circuito, digamos, la gráfica sería una exponencial en el que en forma asintótica, para t tendiendo a infinito, la corriente tiende a cero. Bueno, para una constante de tiempo, la corriente disminuye a un valor de 1 sobre E, es decir, alrededor del 37%, ¿tá? Y puedo obtener, digamos, para diferentes múltiplos de la constante de tiempo, los diferentes valores en los que va decreciendo la corriente. Ahora bien, en este caso, la ecuación correspondiente a la energía va a ser esta, y digamos, en este caso, la energía, digamos,
va a estar aportada por el inductor y la derivada de I con respecto al tiempo va a ser menor que cero, es decir, va a ser negativa. Entonces, en esta ecuación lo que se muestra es de que la potencia que está entregando el inductor se está disipando directamente en el resistor. ¿Alguna pregunta de lo que sería el circuito RL? Bien. Ahora vamos a ver otro circuito en la que tengo simplemente un elemento que es el inductor y un capacitor, ¿sí? Y no tengo una fuente. Y vamos a ver de que en un circuito de este tipo, es decir, en un circuito LC, voy a tener un comportamiento de un sistema que es conservativo, es decir, se conserva la energía, y vamos a ver un proceso en el que la energía inicialmente que tenía almacenado el capacitor cuando adquirió una determinada carga se va a ir convirtiendo en energía magnética hasta quede completamente descargado y el inductor quede con una corriente, perdón, con una energía magnética máxima. Y este, digamos, fenómeno en el que, digamos, se van intercambiando las formas de energía, corresponde a lo que sería una oscilación del tipo eléctrico, similar a la que habíamos visto del oscilador armónico. De hecho, vamos a obtener una ecuación diferencial correspondiente al circuito que va a ser similar a la del oscilador armónico y vamos a considerar, digamos, por analogía, las expresiones de la solución para esta situación. Entonces, formalizando un poco esto, tenemos que en el circuito constituido por un capacitor y un inductor, tengo de que inicialmente cargué al capacitor con una determinada diferencia de potencial B sub M, por lo tanto, la carga que tienen las placas va a estar dada por el valor de la capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial. Y, digamos, lo conecto a un inductor y en determinado momento cierro ese interruptor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El capacitor va a comenzar a descargarse a través del inductor. A causa, digamos, de la FEM que se origina en el inductor, la corriente no va a cambiar en forma instantánea, sino que va a comenzar desde un valor cero hasta un valor máximo que lo vamos a denominar I sub M por la corriente máxima. Durante ese proceso en que la corriente pasa desde un valor cero hasta un valor máximo, el capacitor se va a ir descargando y en el instante en que quede, digamos, totalmente descargado el capacitor, digamos, voy a tener de que la FEM inducida en el inductor también va a ser cero, es decir, cuando alcanzó su valor máximo de la corriente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sucede después de que el capacitor se descargó por completo y tengo de que por el inductor está circulando
una corriente máxima. Bueno, lo que va a suceder es una situación como, digamos, la que estoy mostrando. El capacitor quedó descargado. La diferencia de potencial, digamos, es cero, y la corriente por el inductor alcanzó su valor máximo. Pero, digamos, la energía que tengo almacenada en el inductor hará, digamos, de que circule una corriente de forma tal que comienza a cargar, digamos, de acuerdo a la convención de signos que tengo de la corriente eléctrica, ahora a la placa derecha con carga positiva. Bueno, pero digamos, en este proceso, digamos, de carga del capacitor, el proceso, digamos, como está variando la corriente, se va a generar una FEM en el mismo sentido que la corriente, por lo que va a retardar el efecto, digamos, de la disminución de la corriente. Con el tiempo, la corriente y por lo tanto el campo magnético se va a volver cero y el capacitor va a estar totalmente cargado con una polaridad opuesta a la inicial. Entonces, pasado, digamos, medio periodo, tengo la situación en la que tengo ahora al capacitor completamente cargado, pero con la polaridad invertida. Y también, digamos, con la diferencia de potencial ahora entre los extremos igual a menos la diferencia de potencial que tenía originalmente. Ahora, digamos, lo que sucede es de que el proceso se va a repetir como se había iniciado, pero, digamos, en sentido inverso. Ahora, digamos, la corriente va a comenzar a circular desde la placa positiva hacia la placa negativa a través del inductor. Y esto, digamos, se va a seguir progresando hasta que se descargue totalmente el capacitor. Por acá, por el inductor, va a estar circulando una corriente máxima que va, digamos, a cargar a, a la placa izquierda con carga positiva. Y entonces quedo en una situación igual a la que tenía originalmente. Esto es lo que se denomina una oscilación eléctrica. Lo que venís explicando hasta acá viene a ¿Sí? ser la mitad de un, entre comillas, periodo. No, digamos, ya lo completé, el periodo completo. O sea, la mitad del periodo es hasta esta figura. ¿Sí? Hasta la que queda, digamos, el capacitor O sea, cargado, digamos, con polaridad contraria. ese es un periodo completo. No, o sea, este sería medio periodo. Ah, El, ahí está, por eso digo. Hasta acá es la mitad del periodo. está correcto. Pero digamos, Está, avanzando, o sea, después de este medio periodo, esta carga, digamos, esta placa comienza a descargarse y generar una corriente que va desde la placa positiva a la placa negativa. Y se descarga completamente el capacitor. Ese sería, digamos, 3/4 del periodo. Y después, digamos, mientras sigue descargándose, digamos, perdón, después que se descargó y acá hay una corriente máxima, digamos, que se almacenó la energía eléctrica que tenía el capacitor en el inductor, va a cargar nuevamente
con carga positiva a la placa de la izquierda. Y ahí se completa el periodo. Ahora, digamos, muestro la imagen completa. Porque estos son recortes de la imagen del libro. Pero, como decís vos, Eduardo, hasta esta situación en la que se muestra en esta figura, pasó medio periodo. Desde el punto de vista de la energía, hay una transferencia de la energía del campo eléctrico del capacitor al campo magnético del inductor y viceversa. Como les anunciaba, la energía total asociada en el circuito va a ser constante. El sistema se comporta como un sistema conservativo. Y esto es similar a la transferencia de energía que habíamos visto en el sistema masa-resorte, en el que toda la energía potencial almacenada en el resorte se va convirtiendo en energía cinética y la energía cinética en energía potencial. En el caso, digamos, de la energía eléctrica, digamos, correspondería a lo que es la energía potencial mecánica, y la energía magnética se comporta como la energía cinética en el oscilador. Acá en esta imagen se representa, digamos, todo el ciclo, ¿sí? O sea, esta es la situación inicial. Cuando pasa un cuarto de ciclo, es decir, un tiempo igual a un cuarto de periodo, el capacitor quedó completamente descargado y por el inductor circula la corriente máxima. Entonces, la energía total pasó de ser toda energía eléctrica a toda energía magnética. Después, digamos, el inductor, digamos, suministra su energía, digamos, a través, digamos, de la corriente que genera, ¿sí? Circula una corriente que vuelve a cargar al capacitor, pero ahora, digamos, con una polaridad invertida. Acá tengo la mitad, digamos, del periodo. Sigue circulando la corriente hasta que, digamos, se descarga totalmente el capacitor, ¿sí? Y, digamos, hasta que, digamos, cuando circula la corriente, ¿sí? Se almacena la energía en el campo magnético y después termina, digamos, volviendo a la configuración inicial en la que el capacitor queda de vuelta cargado con la carga positiva en la placa izquierda. Es decir, hay una transferencia siempre de energía eléctrica a magnética y de magnética a eléctrica, manteniéndose constante, digamos, la suma de las dos en cualquier instante. En estos instantes en los que se representan las figuras, una de las formas de energía es cero. En instantes intermedios coexisten, digamos, las dos formas de energía, es decir, el capacitor no está completamente cargado o descargado y el inductor no circula la corriente máxima. Bueno, ¿cómo podemos formalizar un poco más esto que lo hemos visto desde el punto de vista cualitativo? Y es a través, digamos, de una ecuación que me represente, digamos, la ecuación de las mallas con respecto a Kirchhoff, y vamos a ver de que esa ecuación va a corresponder a la de un oscilador armónico. Si aplico la regla de las mallas, tengo de que tengo estas dos caídas de tensión, no tengo ninguna fuente, y por lo tanto tengo esta ecuación diferencial, en la que tengo
la derivada de I con respecto al tiempo y la carga, que también depende del tiempo. Ahora bien, como la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, voy a pasar todo a la variable carga. Para eso voy a sustituir a la corriente por la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Y por qué voy a sustituir la derivada de I con respecto al tiempo, con respecto a la carga? ¿Qué sería? ¿Qué les parece que sería la derivada de I con respecto al tiempo en función de la carga y del tiempo? Derivada segunda. La derivada segunda de la carga con respecto al tiempo, efectivamente. Entonces, sustituyendo, ¿sí? Y dividiendo entre L, obtengo esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial en que tengo, digamos, una derivada segunda más la variable multiplicada por una constante igual a 0, corresponde a la ecuación del oscilador armónico, que para el caso del sistema masa-resorte tenía esta forma. Entonces, vamos a ver de que la carga del capacitor en el circuito LC va a, digamos, jugar el rol de el desplazamiento en el sistema mecánico. Y la corriente I, sería lo que en el sistema mecánico sería la velocidad de la partícula. La inductancia va a jugar el rol de la masa y el recíproco de la capacitancia, el análogo a la constante de fuerza del resorte. ¿Sí? Es decir, podemos establecer una analogía entre esta ecuación y esta otra. Entonces, si nosotros recordamos cómo habíamos resuelto esta ecuación, o cómo habíamos, mejor dicho, postulados cuáles eran las soluciones, ¿sí? Para el oscilador armónico habíamos introducido la frecuencia angular, que era igual a 2pi por la frecuencia a secas, y era igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Y la solución, el X de t, era de la forma A por coseno de omega t más un cierto phi. En el caso de esta oscilación eléctrica, ahora el omega, es decir, la frecuencia angular, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Y el valor de la carga va a ser igual a, digamos, una determinada constante que la represento por Q grande, multiplicado por el coseno de omega t más phi, siendo omega la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Si yo quiero calcular la corriente instantánea, lo que tengo que hacer es derivar esto con respecto al tiempo. Y entonces obtengo la siguiente expresión. Entonces, en un circuito LC, la carga y la corriente van a oscilar en forma sinusoidal con el tiempo, con una frecuencia angular que va a estar determinada por los valores de L y de C. La constante Q, que va a representar, Q mayúscula, que va a representar la carga máxima almacenada en el capacitor
y la constante phi van a estar determinadas, al igual que la constante A y la constante phi para el oscilador armónico, en función de las condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, voy a tener de que si la placa del capacitor inicialmente tiene su valor de carga máxima, entonces la corriente inicial va a ser 0 y entonces el desfasaje va a ser 0. Entonces, para esa situación, la ecuación sería simplemente de que Q de T es igual a la carga máxima multiplicada por el coseno de omega T. Bueno, y para otras configuraciones tengo situaciones en las que variando Q y variando phi puedo obtener condiciones iniciales para cargas que no sean ni el valor máximo y corrientes que no sean el valor nulo. Vamos a hacer un pequeño cortecito de unos 5 minutos y después retomamos. Lo que vamos a ver después del corte es la energía en el circuito LC y después vamos a ver lo correspondiente a un circuito LRC en serie. Bueno, dejamos y más o menos en 5 minutos retomamos. 3:55 por mi reloj, retomamos. Yo me quedo por acá. Muy bien. ¿Me pudieron seguir más o menos? Sí, yo bien. Esta última parte del circuito LC es muy parecida, es idéntica a lo que habíamos visto en el, digamos, en el movimiento armónico simple. El circuito, digamos, LR era un poco, digamos, distinto, pero tenía mucha analogía con el circuito que habíamos visto hace unas cuantas semanas, el circuito RC. Y ahora vamos a ver cuando veamos el circuito LRC a aquella parte de lo que habíamos visto al final de oscilaciones que correspondía a oscilaciones amortiguadas. Y vamos a ver de que vamos a llegar a expresiones similares y al igual que lo que hicimos en la clase, digamos, para física 1 no vamos a resolver explícitamente esta ecuación diferencial que representa digamos, la ecuación del circuito, sino que vamos a asumir los resultados y discutir un poco las diferentes soluciones. ¿Te puedo hacer una consulta? Dale. Algo que no me queda del todo claro es eh, la idea de la FEM inducida y de la corriente inducida. ¿No es siempre cancelar la variación de corriente que hay? Sí. Y entonces no te quedaría siempre una corriente. Sí, decime. No. O sea, siempre lo que tiende, digamos, a oponerse es al cambio del flujo del campo magnético, digamos, que se está generando. Claro. Uh-huh. Sí. Pero
Entonces, la corriente no sería, o sea, no te quedaría siempre una corriente continua, porque cada vez que vos varías la corriente, Sí, 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 a ver, seguir el razonamiento. surge una corriente inducida, o sea, varías la corriente y varía el campo magnético, y surge una corriente inducida que la cancela. No, o ¿O no? sea, la corriente va aumentando, ¿sí? Desde un valor cero hasta un valor máximo. O sea, estamos en el circuito LC, ¿verdad? Que Sí, sí, tengo sí, sí. el capacitor completamente cargado y el inductor, digamos, que está descargado. O sea, por el que no circula ninguna corriente y por lo tanto no está generando ninguna FEM. ¿Sí? Sí, Entonces, empieza a circular una corriente. ¿Tá? Entonces, aparece una corriente, bueno, o tiende a aparecer una corriente I que va a atravesar la bobina y que va a generar un campo magnético variable en el interior de la bobina. Entonces, por la ley de Lenz, trata de oponerse a ese efecto y entonces la corriente no crece en forma, digamos, abrupta, sino, digamos, comienza en forma gradual. Entonces, ese comienzo de la forma gradual ya está teniendo en cuenta que la FEM se está oponiendo a la circulación de la corriente, a que está aumentando. ¿Sí? Después de que alcanzó el valor máximo, el inductor lo que va a tender es, digamos, a tratar de seguir manteniendo la corriente, digamos, que estaba aumentando. ¿Sí? O sea, la corriente en el mismo sentido, ¿sí? Pero digamos, ya ahí comienza a cargar la otra placa del capacitor. Es decir, se descargó toda la placa, digamos, este, eh, positiva y, digamos, y se cargó la carga negativa de la forma en que quedaron neutras, digamos. Pero, digamos, como eso no puede suceder en forma abrupta, por la ley de Lenz, el inductor tiende a, digamos, de que siga circulando esa corriente. Entonces lo que va a empezar a hacer es a cargar a la placa que estaba originalmente con carga negativa y que quedó descargada cuando la corriente alcanzó su valor máximo, a cargarse con, digamos, carga positiva. Y eso es lo que explica, digamos, el comportamiento de que, digamos, genera una FEM inducida que se opone a la causa, digamos, a las variaciones del flujo magnético que están ocurriendo en el inductor. No sé si sí, digamos, sí, sí, por ahí más o menos. No sé, se me hace raro. Nosotros habíamos llegado a que la inducida no es conservativa, ¿no? uh-huh, no. Entonces, lo que se me hace raro es como, no sé, de dónde sale, o sea, si la carga del capacitor, que cuando el capacitor se descarga y todo eso queda en En el la inductor. intensidad se va disipando por la inducción del solenoide, ¿no? No, o sea, la energía se está acumulando, se está transformando de energía eléctrica a energía magnética. Ah, claro, ahí va. Y ahí, o sea, cuando está, y cuando empieza a achicarse la corriente, digamos, el solenoide transforma de vuelta esa energía magnética en energía eléctrica En para energía cargar la otra eléctrica. placa. Ujú. Está impecable. Bueno, este es un tema un poquito duro porque, digamos, es bastante matemático y en muchos casos digamos, no es muy intuitivo. Bueno, eh,
Vamos a ver, ahora que vimos cuáles eran las ecuaciones correspondientes a la carga y a la intensidad de corriente en función de la resolución del circuito, tomando como analogía las ecuaciones correspondientes al movimiento armónico simple, vamos a hacer un tratamiento similar a lo que sería la energía. Acá lo que copié fue, digamos, las analogías que hay entre un sistema masa-resorte y un circuito constituido por un inductor y un capacitor que está en el libro, ¿no? O sea, por un lado, la energía cinética con su equivalente de la energía magnética, la energía potencial con su equivalente de la energía eléctrica. Digamos, esta ecuación, que es la que vamos a ver ahora, que corresponde al tema de la conservación de la energía, ¿sí? Acá tengo, digamos, por un lado, la energía del oscilador armónico es igual a un medio de la constante del resorte por el cuadrado de la amplitud, y que lo puedo expresar como la suma de la energía cinética instantánea más la suma de la energía potencial instantánea. Nosotros ahora lo que vamos a ver es de que vamos a expresar la suma de la energía magnética y de la energía eléctrica como la energía eléctrica almacenada inicialmente, es decir, el valor correspondiente a la energía del circuito. Bueno, y después otras analogías es de que la carga Q correspondería al desplazamiento, la respectiva frecuencia angular para el sistema masa-resorte y la respectiva frecuencia angular para el circuito LC, y lo que sería la velocidad de la masa que se está moviendo en el oscilador armónico, y, digamos, su símil es la corriente eléctrica. Bueno, entonces, lo que vamos a plantear es de que la suma de las energías que tienen cada uno de los elementos, es decir, la energía que tiene en un instante determinado el capacitor, más la energía que tiene almacenada el inductor en un instante determinado, es igual a la energía eléctrica originalmente almacenada en el capacitor cuando comenzó todo el proceso. Entonces, el sistema es conservativo, y entonces hay una oscilación entre las formas de energía eléctrica y magnética, en forma similar a las que había, digamos, a las que tenía en el sistema mecánico, digamos, el intercambio entre energía potencial elástica y energía cinética. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos obtenido para el oscilador armónico que podía determinar la velocidad, digamos, en cualquier posición digamos, del movimiento armónico simple que estaba teniendo la masita, en función de la posición X y de la energía que tenía inicialmente? En forma similar, puedo, digamos, calcular cuánto vale la corriente en cualquier instante a través de esta expresión, despejando cuánto vale la corriente I. Entonces, despejando de esta expresión, obtengo de que la corriente va a estar dada por esta expresión. Una cosa, digamos, entre esta analogía, que también, digamos, se puede extender después para las oscilaciones amortiguadas,
es de que para problemas complejos de mecánica o de acústica, se puede hacer el símil correspondiente al equivalente eléctrico y, digamos, intentar resolver ese equivalente eléctrico o, de hecho, digamos, realizar mediciones eléctricas que son mucho más sencillas de realizar que las mediciones en un sistema mecánico y poder resolver diferentes situaciones. Bien, ahora vamos a ver el circuito LRC en serie. Nosotros, cuando hicimos el análisis anterior del circuito LC, es decir, el circuito en el que tengo un capacitor y un inductor puros, estaba ignorando que, digamos, es una situación idealizada y que en definitiva siempre aparecen elementos resistivos dentro de un circuito, ya sea porque el inductor, digamos, las espiras que constituyen el bobinado del inductor, digamos, por más que sea un muy buen conductor, tienen cierta resistencia, es decir, es no nula, o digamos, todos los conductores de conexión dentro del circuito, digamos, también tienen una determinada resistencia. Es algo así como, digamos, considerar la fricción digamos, en el sistema mecánico. O sea que un sistema conservativo, en definitiva, es un concepto idealizado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es introducir el efecto de la resistencia en los circuitos. Y vamos a considerar un circuito LRC en serie, en el que, digamos, le agregamos al circuito, digamos, que habíamos visto, una determinada resistencia. Y lo que vamos a ver ahora es de que cuando realicemos el proceso de una vez cargado, una vez cargado el capacitor y pasamos el interruptor S a la posición A, en el que tengo ahora, digamos, el circuito LRC, va a haber una transferencia de energía eléctrica digamos, al inductor, pero que no va a ser completa, porque a medida que va circulando la corriente a través del circuito de abajo, la corriente que atraviesa el resistor va a disipar una cantidad de energía dada por el efecto Joule, es decir, I cuadrado por R. Por lo tanto, la energía que tenía almacenada originalmente el capacitor se convirtió en energía magnética, pero ahora en una cantidad menor. Y a su vez, una vez descargado completamente el capacitor, el inductor, digamos, va a suministrar su energía y a través de la FEM que genera, digamos, va a generar una corriente que va a aportar energía magnética cargando el capacitor, la va convirtiendo en energía eléctrica, pero también en una cantidad menor. Es decir, que a medida que voy pasando los diferentes procesos de carga y descarga del capacitor, la energía va a ir disminuyendo. Si la resistencia R es relativamente pequeña, el circuito aún va a oscilar, digamos, unas cuantas veces. Pero, digamos, en una situación
similar a la que teníamos en el movimiento armónico amortiguado. Y entonces se dice de que tenemos, cuando R es pequeño, que el circuito está subamortiguado. No sé si recuerdan los conceptos que habíamos visto de oscilaciones amortiguadas. Si R se incrementa, las oscilaciones cesan cada vez con más rapidez hasta que se alcanza un determinado valor crítico en el cual el sistema deja de oscilar y estamos en la situación de que el circuito está críticamente amortiguado. Para valores aún mayores de R, el circuito va a estar sobreamortiguado. Una pregunta, Héctor, ¿sí? para entender un poco la secuencia. ¿Cuándo es que movés la llave? ¿Cuando quedó totalmente cargado el capacitor y anulas la FEM? Claro, idealmente, digamos, vos decís, o sea, digamos, cuando vos considerás de que alcanzó la carga máxima, ¿sí? Es decir, cargaste el capacitor, ¿sí? Ahí, digamos, pasás el interruptor, o sea, inicialmente lo tengo así, ¿sí? O sea, tengo, digamos, el circuito en el que tengo solamente la FEM y el capacitor. Entonces, digamos, con este circuito, el capacitor queda cargado con una diferencia de potencial igual a la FEM de la batería, ¿está? Sí. Entonces, supongo que tiene una carga inicial que la llamo Q máximo. ¿De acuerdo? Entonces, después paso el interruptor S, lo bajo para la posición A, y, digamos, y la FEM, digamos, queda, digamos, cortocircuitada, o sea, queda fuera del circuito. Y lo que me queda es un La circuito. la ecuación del fenómeno va a estar dictada por lo que pase cuando bajo la llave. Ahí va. O sea, cuando el interruptor está en la posición A. Perfecto. ¿Está? Y ahí es donde, digamos, tengo la condición en la que puedo tener una situación en la que el circuito está subamortiguado, de que está, digamos, con un amortiguamiento crítico o que está sobreamortiguado. Y eso va a depender del valor de R. Entonces, las tres posibilidades son estas tres, cuyas gráficas corresponden a lo que habíamos visto en su momento cuando habíamos estudiado oscilaciones forzadas. Tenemos una situación en la que, digamos, el circuito está subamortiguado y, digamos, en esta situación, si bien oscila, digamos, cada vez las amplitudes son menores y vamos a ver de que esta frecuencia a la que está oscilando, que la vamos a llamar omega prima, es ligeramente inferior a la frecuencia de oscilación que tenía cuando no tenía resistencia, es decir, del sistema LC. Para un valor determinado de R, que ahora vamos a ver cuánto vale, tengo una situación en la que está críticamente amortiguado y, digamos, para valores mayores de R tengo un comportamiento en el que tampoco hay oscilaciones. Y esto no son otras cosas que soluciones de digamos, de la ecuación diferencial que voy a obtener cuando planteo la ecuación del circuito. La ecuación del circuito va a ser la ecuación en la que tengo el término de la caída de tensión en el resistor, que es igual a I por R, la diferencia de potencial que voy a tener
entre los extremos del inductor, que va a ser L por la derivada de I con respecto al tiempo, y la diferencia de potencial que voy a obtener entre los extremos del capacitor, que lo expreso como la carga que tiene en ese instante dividido la capacitancia del capacitor. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que puedo hacer es pasarme a la variable Q, ¿sí? Y reordenar un poquito los términos y obtengo esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden, que en función de las raíces de lo que se denomina el polinomio característico, va a tener un comportamiento distinto. Es decir, va a tener esos comportamientos subamortiguado, amortiguado crítico o sobre amortiguado. Cuando nosotros tenemos la situación de que R cuadrado es menor que el cociente de 4L sobre C, tengo la situación de subamortiguamiento. Entonces, el valor de la carga Q tiene la siguiente forma. O sea, depende de lo que sería un omega, o sea, tiene un comportamiento sinusoidal, es decir, oscila. La expresamos como un coseno de omega prima por t más phi, donde omega prima está dada por esta cantidad, por esta raíz cuadrada, y la amplitud no es una amplitud constante, sino de que está multiplicado por esta exponencial negativa que, digamos, la va haciendo disminuir la amplitud con respecto al tiempo. Y, digamos, las constantes A y la constante phi son constantes que dependen de las condiciones iniciales. Si nosotros calculáramos la derivada primera de Q con respecto al tiempo y la derivada segunda de esta función, podríamos verificar de que es efectivamente solución de esta ecuación. ¿Sí? Les sugiero de que hagan este pequeño trabajito que es un tanto engorroso, pero digamos de forma tal de verificar de que esto es efectivamente la ecuación, perdón, la solución de esta ecuación diferencial. Analizando un poco más esta situación, tengo que esta sería, digamos, la forma que tendría, digamos, la oscilación subamortiguada. Esta es la ecuación diferencial y esta es la solución. Como decía, la amplitud decae exponencialmente, ¿sí? Por este factor. Y si R, digamos, la resistencia no es 0, la frecuencia angular va a ser menor que la frecuencia angular correspondiente a la oscilación en el sistema del capacitor con el inductor ideales, y va a estar dada a través de esta expresión. Vean de que si yo hago acá que R es igual a 0, ¿sí? Me va a quedar que omega prima va a ser igual al omega que tenía originalmente, esto se me hace 0, y este término, el término de la exponencial que me va afectando a la amplitud, digamos, se hace 0, y entonces me queda simplemente que la carga sería A por coseno de omega t más phi.
¿De acuerdo? Y finalmente, esto es lo que decía, este comportamiento, digamos, subamortiguado, es el que, digamos, uno trata de tener en los circuitos comunes, en el que, digamos, la resistencia, digamos, en general es pequeña, porque está dada por la resistencia de las bobinas o de los conductores del circuito. Bueno. Eso lo dije. Bueno, y digamos, el tema que vamos a ver la clase que viene va a ser, digamos, corriente alterna, y vamos a estudiar el caso de un circuito LRC, después de haber estudiado los casos, digamos, separados uno a uno de los diferentes elementos en corriente alterna, y vamos a ver de que eso va a corresponder a lo que veíamos en oscilaciones con las denominadas oscilaciones forzadas. Y vamos a ver en la clase que viene de que va a haber efectos de resonancia similares a los que vimos en sistemas mecánicos. Bien, ¿alguna preguntita? Digamos, para cerrar este tema, vamos a hacer, a modo de ejemplo, un ejercicio que es el ejercicio 6 del repartido 9. Bueno, este ejercicio dice lo siguiente. Tengo el mismo circuito que tenía, digamos, en la presentación teórica. Tengo un capacitor, un resistor y una bobina en el que los valores son los indicados en la figura. El capacitor tiene una capacitancia de 15 nanofaradios, el inductor 22 milihenry y la resistencia 75 ohm. Entonces me pide, calcule la frecuencia de oscilación del circuito una vez que el capacitor ha sido cargado y el interruptor se ha conectado al punto A, es decir, digamos, cuando tengo el circuito RLC. ¿Cuánto tiempo se requiere para que la amplitud de las oscilaciones disminuya al 10% de su valor original? ¿Y qué valor de R daría como resultado un circuito críticamente amortiguado? ¿Tá? Lo primero que vamos a hacer es verificar que este circuito con los datos de L, R y C sea efectivamente subamortiguado. ¿Sí? Para eso vamos a responder primero la pregunta C, es decir, ¿cuánto tendría que valer R para que el circuito esté críticamente amortiguado? Bueno, y esto es simplemente, digamos, hacer el cálculo de lo que sería la resistencia crítica, ¿sí? Que como habíamos visto, era igual a la raíz cuadrada de 4L sobre C. Bueno, sustituyendo los valores numéricos, el L que vale 22 milihenry y C que vale 15 nanofarads, calculo este valor y obtengo de que la resistencia vale 2422 ohm, es decir, 2,42 con 3 cifras significativas kilo ohm. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es este circuito?
¿Está críticamente amortiguado, sobreamortiguado o subamortiguado? ¿Eh? ¿Cómo me dio RC con ¿no? respecto al R del Es circuito? más chico. No, o sea, más grande, perdón. Más grande, o sea, el R crítico es mayor. Por lo tanto, digamos, si los valores de R eran pequeños, ¿qué decíamos? ¿Cómo era el sistema? Subamortiguado, ¿no es? Es subamortiguado, es decir, va a experimentar efectivamente oscilaciones. Entonces, tengo de que R es menor que la resistencia crítica y por lo tanto va a estar subamortiguado. Bueno, para la parte B, lo que me piden es calcular cuánto vale la frecuencia de oscilación de este circuito RLC subamortiguado. Como es subamortiguado, la forma que va a tener, digamos, va a ser de este tipo. Entonces, a través de la expresión, tenemos de que omega prima está dada por, digamos, lo que sería el término correspondiente a la frecuencia, digamos, del circuito LC menos este término. Entonces me da una frecuencia angular de 5,50 por 10 a la 4 radianes sobre segundo, que pasado a, digamos, calcular la frecuencia F, es decir, dividiendo este valor sobre 2pi, obtengo de que la frecuencia vale 8,76 kilohertz. ¿De acuerdo? Y por último, lo que me piden es saber cuánto tiempo demora para que la amplitud, ¿sí? Pase a ser un 10% de la amplitud original. Es decir, supónganse que esto vale, digamos, Q sobre 10, Q mayúscula sobre 10. Entonces lo que me piden es saber qué, digamos, en qué instante ocurre eso. Bueno, para eso, digamos, lo que tengo que notar es ver cómo varía la amplitud con respecto al tiempo. Y habíamos visto en la solución de las oscilaciones subamortiguadas de que la amplitud era una función del tiempo y variaba como esta forma. A0 por E a la menos R sobre 2L multiplicado por T. Entonces lo que voy a hacer es esta amplitud genérica de un tiempo cualquiera, voy a imponer de que valga la décima parte de la amplitud original, que es este valor de A0. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener esta expresión. Simplificando los A0 y calculando el logaritmo neperiano en ambos miembros de la igualdad, tengo de que el logaritmo neperiano de 1/10 va a ser igual a el logaritmo neperiano de E a la menos R sobre 2L por T, que es igual a menos R sobre 2L multiplicado por T. ¿De acuerdo? Utilizando propiedad de los logaritmos, que correspondería, por ejemplo, a multiplicar por -1 ambos miembros de la igualdad, tengo de que
el logaritmo de 10 va a ser igual a el opuesto de lo que tengo acá, es decir, con signo positivo. Y a partir de este valor, de esta expresión, puedo despejar cuánto vale el tiempo. El tiempo me va a quedar que va a ser 2L por el logaritmo neperiano de 10 dividido R. Bueno, y haciendo este cálculo, obtengo de que el tiempo en que demora en alcanzar el 10% de la amplitud es este instante, o sea, este intervalo de tiempo. Es decir, que luego de 1,35 milisegundos, la amplitud baja a el 10% de la amplitud original. O sea que, como ven, digamos, muy rápidamente se termina amortiguando. Bueno, este era un ejercicio, digamos, básicamente demostrativo de, digamos, cómo vamos a utilizar las ecuaciones que vimos. No se les va a pedir de que resuelvan en ninguna situación la ecuación diferencial correspondiente al sistema LRC, sino que simplemente utilicen los resultados que hemos visto y que entiendan qué significa cada uno de ellos. Bueno, voy a dejar por acá. No sé si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, dejo de grabar.